Bueno, y en una nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, esta vez queremos hacer un programa especial con el tema AMIA, se cumplió hace relativamente poco, un aniversario, y bueno, sigue siendo una idea abierta en la sociedad argentina. Trajimos dos especialistas, dos personas que investigaron, han publicado libros con respecto a AMIA, han sido parte de las investigaciones judiciales en su momento. Y bueno, tienen cosas que decir, sobre todo con el sentido común que vamos a tratar de discutir respecto a cuáles son las hipótesis de lo que pasó, tanto con la embajada de la AMIA tanto con la explosión de la AMIA como lo de la embajada. Bueno, uno es Juan Salinas, que es periodista y escritor, y Horacio Lutzky, que es también periodista y abogado, también fue director de Nuevación. ¿Cómo están? Gracias por venir a visitarnos. Gracias por la invitación. Bien, bueno, un poco lo que queríamos discutir es esto. A partir del memorándum con Irán, el sentido común, por lo menos que se discute en los grandes medios, es los iraníes pusieron la bomba y ahora no quieren entregar, se sabría cuáles son los responsables y no quieren entregarlos a la justicia argentina. ¿Cómo ves esto, Juan? Yo pienso que no hay nada contra Irán. Creo que en el atentado de la embajada de Israel, que hay que siempre tenerlo en cuenta porque es el primero, se pone la bomba y al mismo tiempo, o sea, horas después, aparece en la iglesia sueca de la calle Sopardo, frente al diario Crónica, un comunicado donde se le echa la culpa a unos iraníes y se demostró que era absolutamente falso toda la historia que se contaba para atribuirles la manipulación de del supuesto vehículo bomba, que era una Ford F-100, que en realidad era de un fotógrafo de la Policía Federal y que supuestamente había sido vendida en una agencia de la calle Juan B. Justo, lo cual en el expediente judicial queda claro que esto es más que dudoso, es una mentira. Y por cierto, el que vendió esa camioneta, el Tejeldín, claro, de la embajada, nunca fue molestado, no se conoce una foto de él, ha sido protegido claramente por la corporación policial y judicial. O sea, contra Irán no hubo nada de la embajada, y en el caso, hubo una imputación de los propios que pusieron la bomba, que son evidentemente los que hicieron el comunicado. Que son para la Policía Federal. Son gente vinculada con la Policía Federal sin ningún tipo de dudas. Uh-huh. Y no toda la Policía Federal, porque claro, el jefe de la Policía Federal no estaba involucrado. Es más, en la embajada, el comisario Pásero, que era el jefe de la Policía Federal, llegó con el ministro Manzano y dijo, en el caso de la embajada, llegó y él dijo, esto fue una explosión interna. Y ahí mismo le pegaron un bife en la boca, en la comisaría, y arreglaron una versión distinta. Pasemos al AMIA. En la AMIA hay unos muchachos vinculados a la Policía Federal que dejan una la supuesta traffic bomba, en un estacionamiento muy cercano a la AMIA. Es el parking, en la calle Ascuénaga. El estacionamiento que es de la universidad, ahora. Claro. Estos muchachos que se sabe quiénes son y que la CIDE los detuvo y los entregó a la Policía Federal, que por supuesto los protegió, dicen, uno de ellos se presenta, porque no es que dejan la camioneta sino más, dejan la camioneta y hacen muchos aspavientos, bandera, espamento, como quieras decirle, para que todo el mundo se entere que dejaron la camioneta, y dan como domicilio, el muchacho que lo deja, un hotel donde normalmente paraban los funcionarios menores de la Embajada de Irán. Esta es la primera imputación que hay contra Irán en el caso AMIA. Después viene un enviado de Israel, a las pocas horas del atentado, de Rabin, se junta con el presidente Menem, esto está en una nota de Horacio Berbisky, que se llama Infamia, que la pueden buscar en internet, y lo convence a Menem de que hay que echarle la culpa a Irán, de que la bomba que hubo camioneta bomba, lo mismo que la embajada, y que la culpa es de Irán. El mismo funcionario israelí. Este funcionario israelí, ahora no me acuerdo el nombre, pero está en la nota de Berbisky. Y ahora quiero cortar para que hable él, porque después la seguimos, quiero decir, para que vean que hay una hilación. Menem, después de hablar con Smorak, dice, queda un poco confundido. Entonces lo llama Guido Di Tella, que es el canciller, y le dice, Guido, averiguame, posta, quién estuvo atrás del atentado. Esto te lo cuento después. Horacio, ¿fueron los iraníes? Mirá, la verdad, en algo tengo que coincidir con Juan, es que hay pocos elementos en las causas. ¿Por qué? Porque básicamente una tarea sistemática y tesonera de eliminar pruebas, de sembrar pruebas falsas, de modo que es muy difícil, tomando en cuenta las actuaciones judiciales, decir fue tal o fue cual. Por el mismo juzgado.
Bueno, esta es la cuestión más llamativa, que es lo que a mí me motivó a escribir un libro que se llama Brindando sobre los escombros, que no es solamente por el juzgado, porque, a ver, que un criminal o una banda de criminales haga todos los esfuerzos para encubrir, para desviar la investigación, para echarle la culpa a terceros, es algo natural, es algo previsible, digamos. Ahora, que los supuestos representantes de las víctimas, que funcionarios judiciales, jueces, fiscales, que miembros de una comisión bicameral, que miembros de servicio de inteligencia, no solo de Argentina, sino por lo menos de 3 países, coincidan en que no se tiene que investigar la investigación cuando es la más escandalosa, creo yo, de la historia judicial argentina. Estoy hablando del tema Miranda. La otra directamente fue cajoneada. Ni se investigó. Ni se investigó. Yo fui asesor ad honorem parlamentario en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Menemista, convocado por la entonces diputada Nilda Garré. Nos tocó examinar varios cuerpos, digamos, la parte sustancial de la pretendida investigación. Una cosa escandalosa, más escandalosa que el tema AMIA, si se quiere. Lo que pasa es que es menos conocida, porque claro, los periodistas no pudieron tener acceso, se mantenía bajo 4 llaves. Desde el 92 hasta el atentado a la AMIA, que fue en julio del 94, había papelerío, no había actuaciones válidas en un año y medio. Y acá quiero retomar un punto que mencionó Juan, que me parece muy importante, que es el papel de la Policía Federal. Nos encontramos en ambos casos con actuaciones sumamente sospechosas, por decirlo menos. Primero, para llamar a las cosas por su nombre, hubo zona liberada en los 2 atentados. Nosotros tenemos entre 10 y 12 efectivos policiales que no estuvieron milagrosamente donde tenían que estar. Esto, de por sí, a cualquier investigación seria debería llamar la atención. Es una zona súper céntrica. Las dos son zonas supercéntricas, pero... Los custodios se fueron. Se fueron. Inmediatamente antes, en algunos casos. En el caso Embajada, la cuestión es que el custodio que estaba afuera, el consigna, se va antes. El que tenía que ir a reemplazarlo no llega nunca y dice que se quedó arreglando unas caballerizas. Esto es real, parece cómico, pero es la explicación que da. Otro que tenía que estar dijo que fue a acompañarlo a Sheffield en una reunión. Sheffield está insultando hasta en japonés, ahora no está acá, porque cuando Sheffield, que era el embajador de entonces, dijo, acá están diciendo macanas, acá hubo gente vinculada a los sirios que tendría que ser investigada, lo llaman a consulta en Israel y mandan a un embajador muy amigable de Menem, que es Isaac Avirán, un embajador que se dedicó, por un lado, a hacer negocios, por otro lado, a compartir un nivel de intimidad insólito. Fue el único agregado, el único diplomático, por ejemplo, que estaba presente en fiestas de cumpleaños de Menem, en Anillaco. Pero, en lugar de reclamar... De la policía te decía, más todavía, había un patrullero, bueno, y el comando radioeléctrico lo mandan a Cancillería, sobre pretexto que habían robado una lapicera en Cancillería para sacarlo del área. Y además, el atentado se hace el día de San Patricio, que es importante porque la embajada de Irlanda estaba al lado, entonces estaba cerrada, y entonces no tenía por qué haber. Y déjame decirte algo de ese patrullero que se probó que era falsa la llamada, no correspondían los horarios. No los llaman a declarar hasta 1 año y medio después. Y cuando declara el que conducía y los 2 que acompañaban, fue un nivel de contradicciones que un estudiante de primer año de Derecho dice, esto es falso testimonio. O sea, acá lo tienen que meter directamente con el camión de culata. No, y cuando le preguntan, bueno, ¿y usted dónde trabaja ahora? A uno de los que estaba en ese patrullero, servicio de consignas de la Corte Suprema. O sea, tomaba café mientras esperaba hacer algún trámite con los miembros de la Corte, que eran quienes tenían que instruir la causa por el atentado. Pero nos vamos, porque ahí llegamos, por ejemplo, además del fiscal Nisman, hay otra persona que hace la misma función para la causa de la embajada. Es muy desconocido bajo perfil, que es Esteban Canevari, que depende de la Corte Suprema, pero que cumplen exactamente la misma función los dos, que es evitar que se investigue nada. Una cosita antes, Horacio, decías que el embajador, el primer embajador, lo que dice es, che, me parece que acá no son los iraníes, ese es, por el mismo Estado de Israel, en realidad no es que dice no son, pero dice, es mentira que este señor de la Federal me fue a acompañar, porque yo estuve en tal y tal lugar, es una mentira, pero alevosa. Lo pueden buscar por internet porque ha aparecido en un documental que se llama El Tercero en Camino, diciendo esto. Y además dice, acá hay una cuestión con los sirios para investigar, porque parte de la mentira es
instalar que es un River Boca, que si hay iraníes es porque no hay sirios, o si hay sirios es porque no hay iraníes. Cosa de una falsedad absoluta para cualquiera que investigue un poco la dinámica de Medio Oriente de los últimos 30 años, ¿no? Bueno, claro. También tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, Monser Alcázar, que era sospechoso del clavado, y lo dice la DAIA y la AMIA después de la aparición de mi primer libro, pues yo trabajé para la AMIA, o sea, estuve contratado como investigador. Entonces produzco un libro, el primero, se llama AMIA el atentado. Y entonces la AMIA entra en estado de shock y rápidamente sacan otro libro, que lo contratan a Ricardo Gil Lavedra, Arlaniana, que yo, para hacer un informe jurídico, para cubrirse. Y en ese libro que hacen para cubrirse... Se llama AMIA DAIA la denuncia, en el año 97. AMIA DAIA la denuncia, piden que se investigue Alcázar. Pero es la única vez que lo pidieron ahí y no lo pidieron nunca más. Entonces, el tema está que Alcázar, hay que tener en cuenta, además de ser socio de gente que había sido el secretario general de Hezbollah y que eran narcotraficantes, como Jovi Tufeili, su principal socio en Europa era judío. Pero acá era apoderado del gobierno de Menem para la venta de armas. Y tenía un poder firmado por el ministro Alcázar, por el ministro de Defensa. Antes de pasar lo que te quiero decir es que Dios no tuvo nada que ver, la religión no tuvo nada que ver, ninguna religión. Y tampoco hay una relación directa de los atentados con el conflicto de Medio Oriente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Monser Alcázar, que es el sospechoso, y que hoy está preso en Estados Unidos, pero no por esto, su socio principal en España era judío, Judá Eleazar Binstock. Y los dos eran traficantes de armas, que ya vendían armas a la Argentina de jovencitos. En los años 70, Binstock, británico, afincado en Marbella, dueño de gran parte de Marbella, era el que le vendió ametralladoras a López Rega en el año 74. Y Monser Alcázar le vendía cosas a los montoneros. O sea, los dos vendían y a Irán. Y antes a Irán, no, él le vendía a Irak. A Irak. El que le vendía a Irán era el hermano. No, en el Irán Contras está Alcázar también. No, el hermano, Ghassan Alcázar. El hermano le vendía a Irán y él le vendía a Irak. Vamos, antes de pasar al escenario internacional, vamos un corte y vamos a hablar de escenario internacional. Bueno, y en este segundo bloque seguimos discutiendo, tratando de entender la complejidad de los atentados y, bueno, sus implicancias políticas nacionales y también internacionales. A veces por ahí ustedes tienen el tema muy trabajado y les es difícil seguirlo del otro lado, ¿no? Para el espectador. Entonces, por ahí dejen de expresar al otro para que termine de cerrar las ideas, porque es un tema complicado y además es un tema que en algún punto doloroso también para mucha gente, digamos, para el conjunto, digamos, de los argentinos también, porque es una ofensa al conjunto de los argentinos. Yo me quedé con algo que era, pareciera haber indicios, porque plantea Horacio, también Juan, de más allá de la hipótesis que podría haber responsabilidad iraní o podría haber responsabilidad siria, probada o bastante probada responsabilidad de la Policía Federal, también responsabilidad del Estado israelí en esto. ¿Es así? No, pues yo con los estados yo los dejaría, porque hay una costumbre que si aparece un iraní o aparece un sirio, aparece un israelí, uno piensa que está metido el Estado israelí. Claro. Y esto no es así, porque no, digamos que haya un ciudadano es casi imposible probar que es el Estado. Entonces yo lo dejaría esto. Yo querría volver al otro punto que te decía, que Menem, después de recibir al enviado de Rabin, le pide al canciller Guido Di Tella, por esta historia yo escribí un segundo libro que se llama Narcos, Banqueros y Criminales, Armas, Drogas y Política a partir del Irán Gate. Entonces volvamos. Menem le pide al canciller Di Tella que averigüe quién está detrás del atentado. El canciller Guido Di Tella llama al ex embajador en el Líbano, porque el embajador era nuevo, el que había era Faraldo, y el anterior era Huergo. Lo llama al embajador Huergo, y que es un tipo que evidentemente es de la CIDE también, como muchos embajadores, porque después llega a ser director de contraterrorismo en el gobierno de la Rúa. Y el embajador Huergo se comunica, se pone, supongo por teléfono, con el jefe de una estación amiga en Beirut, el jefe de la CIA en Beirut, y le pregunta, ¿quién está detrás del atentado? Y como todavía no hay orden de parte de la CIA ni de Estados Unidos de dar una versión distinta y oficial, esto es extraoficial, o sea, es un llamado por teléfono, quizá encriptado, el jefe de la estación de la CIA le dice a Huergo que los que están detrás del atentado
los que dicen que están detrás del atentado, que él no lo sabe, es un sector que cacarea, que tiene que ver, que son los que perdieron la lucha interna dentro de Hezbollah. ¿Esto qué quiere decir? Que es el jeque, el Sheikh Jovi Tufeili, que fue el primer secretario general de Hezbollah desde su creación durante la invasión israelí de 1982 hasta 1987, que fue desplazado porque estaba en desacuerdo con la conversión de Hezbollah en un partido político con representación parlamentaria. Esto había sido entonces en el año 87. Estábamos en el 94, o sea que era gente muy desplazada. Y le dice el jefe de la estación de la CIA que son los mismos los que cacarean esto, que al día siguiente de la AMIA volaron un avión en Panamá, que derribaron un avión en Panamá. Efectivamente, si uno ve y va al avión de Panamá derribado, que es un avión de una compañía hoy desaparecida, a las Chiricanas, que hacía vuelos entre la ciudad de Panamá, sobre la costa del Pacífico, la capital, y la ciudad de Colón, sobre el Atlántico, donde hay una zona libre. Y llevaba y traía empresarios que se dedicaban al comercio de diamantes, al contrabando. Acordémonos que Panamá era un país ocupado por Estados Unidos. Claro. Y entonces queda muy claro que ese avión, que murieron 25 personas, un avioncito taxi, lo volaron para matar a un empresario que se llamaba Saúl Schwartz. ¿Qué era Saúl Schwartz? Un empresario de diamantes, de eso. Era un hombre que estaba acusado por la justicia italiana desde enero del 94 de lavar dinero del tráfico de drogas. Los colombianos le vendían cocaína a la mafia tradicional, la de Corleone, la de Sicilia. Esta mafia vendía la cocaína a lo largo de toda Italia por una red de heladerías, compraba oro, y ese oro se lo daba a Saúl Schwartz, que lo reintroducía en el sistema bancario norteamericano. Lo que siempre la banquita el lavador. Son Citibank, Bank of America, lavaba y cobraban los colombianos la plata. Esta cadena se había interrumpido y Saúl Schwartz, este es el dato, en abril o mayo del 94 había llamado a una conferencia de prensa diciendo que le habían secuestrado a un sobrino y que había tenido que pagar un rescate de $20 millones. Dicho de otro modo, la plata no la tengo, no me hagan nada porque la tuve que gastar apurado y ya la devolveré en algún momento. Parece que esto no cuajó y lo mataron. No satisfizo a sus Lo mataron. empleadores. Y entonces, si la relación entre los dos atentados es así directa, como dijo el de la CIA, es evidente que por lavado de narcotráfico, lo cual no quiere de drogas, de tráfico de drogas, lo cual no quiere decir que no sea también de tráfico de armas, de revoleo de valijas del Yoma Gate, de Amira Yoma, de un montón de cosas. Acordémonos que Alcázar era socio de Pablo Escobar, y Pablo Escobar se había muerto, y Pablo Escobar tenía asesores israelíes que después lo abandonan y pasan con el bloque que termina matándolo. O sea, quiero decir, había un revoleo de cosas que también pueden ser, pero hay una relación directa entre este tráfico de drogas, que la justicia italiana llamó Operación Unigold, y la muerte de Saúl Schwartz y el atentado de la AMIA. Esta relación directa nunca quiso ser investigada y en el único momento que se mencionó fue por el juez Galeano en el momento que lo estaban echando. En el momento que lo estaban echando así, dijo, miren que vamos a investigar lo de Panamá, como diciendo, con esto me puedo proteger. Y de hecho Galeano no está preso. Si ustedes se fijan. Horacio, vos seguís esta línea de... A ver, porque depende del testimonio de... Depende del testimonio. Hay que estar en el expediente judicial, sí, pero digamos, o sea, yo conozco y valoro muchísimo las investigaciones de Juan, incluyendo el libro AMIA, el atentado, y este segundo libro también, y además coincido con muchas de las cosas que él revela, no puntualmente en esto, no porque tenga elementos para descartarlo de plano, sino porque proviene también de fuentes de la CIA, de fuentes de inteligencia, como tantas otras cosas. No obstante, lo que sí es claro, y ahora hay autos de procesamiento firme, es que hubo un encubrimiento de la pista siria. Esto ya no se discute más. Antes éramos 4 locos los que hablábamos de la pista siria, contándolo a Juan. Hoy por hoy tiene que haber un juicio oral justamente porque están probadas las maniobras para dejar afuera a un grupo de personajes muy cercanos al presidente Menem, de origen sirio, pero además con lazos directos con los servicios de inteligencia siria, porque acá no es una cuestión de persecución por origen de nadie, sino con relación directa al poder político de los Assad. De eso estamos hablando, y de Alcázar, a quien mencionó
Juan recién. Entonces, hubo un personaje, una persona que fue prosecretario de Galeano que detalló largamente las órdenes de no investigar a la pista siria, y también a la persona que manejó el volquete que fue dejado en la puerta de la AMIA 4 minutos antes de la explosión, Nasif Haddad, cuyos orígenes lo llevan al pueblo Jaín Ata, donde predicaba uno de los líderes de Hezbollah. O sea, no estamos hablando de una entelequia, eso está probado, y está probado que cuando fueron a hacer los allanamientos que tenía que hacer el comisario Palacios, hubo una orden de no tocar a la familia Cano Heredul, que eran gente que puso plata para la campaña de Menem, que le ayudaron a comprar su primer departamento, y que realmente, esto también lo contó Juan en su libro, todos los fiscales firmaron para que se hagan esos allanamientos, se pararon en seco, el 1 de agosto de 1994. A partir de ahí no se pudo tocar más esto. Y Alcázar, además de los lazos que ¿Vos mencionó, compartís que Alcázar es parte de este...? Yo comparto de que es uno de los sospechosos principales. Obviamente esto no está... Déjame redondear esto. Sí. Alcázar además tenía un rol no menor en otro tipo de cosas que pasaban en Argentina en esos años, que era el tráfico de armas. Y Alcázar era apoderado del gobierno de Menem para la venta de un submarino a Taiwán, había un poder firmado por el ministro Romero. Entonces, los negocios que estaba haciendo hasta que Alcázar declara públicamente que Menem es un traidor, porque de golpe cambió la ecuación. Y además, no nos olvidemos... Cambió la ecuación con el atentado de la embajada. No nos olvidemos que a Siria no se la podía tocar también por razones geopolíticas. En el año 91 Siria formó parte de la coalición occidental para la guerra del Golfo, y tanto Siria como Menem pasaron a ser parte de nuestros muchachos para Occidente. O sea, hubo un cambio con las relaciones carnales de 180 grados, de las promesas que hizo Menem, los pactos que hizo antes de asumir. O sea, lo pone a Ali Ibrahim, que era un agente de inteligencia sirio, a manejar la aduana. La pone a Miriam Yoma, que era una mujer que tuvo una relación sentimental con Alcázar en su momento, que era protegida de la familia Assad. A ver, cuando hablamos de Assad estamos hablando de un dictador de 40 años que se cargó... Que es el padre del que está ahora. Es el padre que está ahora, el que está ahora se cargó 200.000 personas ahora sin ningún problema, sin que salgan grandes manifestaciones y a nadie indigne, pero estamos hablando de un régimen sanguinario que puso plata para el gobierno de Menem a cambio de promesas de que le iban a suministrar el misil Cóndor y tecnología nuclear. Cuando Menem llega al gobierno, le hacen saber categóricamente que no se iba a admitir que esto siga adelante, presiones de Estados Unidos y detrás de Israel, claramente. Y Menem cambia su política, entonces pasa a ser una persona con la cual el embajador Abiram está a los abrazos. Cuando vienen los atentados, que evidentemente hay cosas que no conocemos, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de las armas. Juan piensa que más con el tema... No. Pero bueno, está claro que, cierro con esto, que hubo un concierto entre los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel, de que la conexión local y los detalles de cómo ocurrió no se pueden difundir y no se toca, se tapan. Por supuesto que saben mucho más. Entonces creo que el único camino posible es el camino del juicio por el encubrimiento, para que digan qué encubrieron y por orden de quién. Bueno, sí. Yo no me atrevo... Me quedan 2 minutos, Juan. Sí, no me atrevo de ninguna manera... Sintetizar para... No me atrevo de ninguna manera a hacer imputaciones contra el Estado sirio, sobre todo porque en estos momentos, porque creo que está sufriendo una guerra de agresión, el Estado sirio. Yo estoy a favor de los Estados nacionales contra el poder financiero y estoy a favor del gobierno de Damasco frente a la agresión que está sufriendo. Y creo que no se puede... no hay imputaciones directas contra el gobierno sirio, tampoco las hay contra el gobierno de Irán, menos contra el gobierno. Ahora, lo que sí había es una relación directa entre la familia política de Menem y este ex secretario general de Hezbollah, que después fue duramente reprimido por el propio Hezbollah y por el ejército regular del Líbano en el año 88. Y hay una anécdota que pinta, que tiene que ver, que es que Menem, en el momento que estaba reprimiendo al jeque Jovi Tufeili, creo que es en enero del 88 o del 98, estaba por salir a Davos y él cambia el avión en el aire, en el Ezeiza, y se va al Líbano. Y se da la mano con toda la gente de Hezbollah que está en el Parlamento. Lo cual queda claro que él, digamos,
Si Hezbollah fue el autor del atentado, Menem los fue a felicitar. Y yo no creo que haya sido así, yo creo que era al revés. Como lo habían reprimido al otro sector, que quizás sí tuviera que ver. Ahora, ¿cómo tenía que ver? Porque era primo de un allegado de él, íntimo allegado de Menem, era primo de este señor de Hezbollah, y este íntimo allegado de Menem estaba por sí mismo involucrado en el atentado. Juan, a ver, como tengo que cerrar, pero para dejar una idea a fuerza, digo, me parece que hay una coincidencia sobre la responsabilidad, al menos en el plano de encubrimiento, por lo menos en el caso de la Policía Federal. Después vos haces como, subrayás mucho más negocios internacionales de droga, y vos haces una lectura más de la geopolítica del sistema de relaciones de alianzas de Siria, Israel, Estados Unidos, todo un triángulo más internacional que tuvo peso sobre el atentado, ¿no? Digo, lo que se da es un escenario súper complejo, donde se ve desde negocios negros hasta los intereses políticos. Bueno, hay una instigación, hay una instigación internacional, eso estamos de acuerdo. Hay una internacional, sea por tráfico de armas, de drogas o de las dos cosas, vinculado. Alguien ordena poner las bombas las pone una banda argentina, no viene nadie con moro con chiraba, nadie, se pone con mano de obra local. La gente de la Policía Federal está muy involucrada, cuando menos en el encubrimiento, yo creo que más que en el encubrimiento. Yo pondría la lupa sobre bomberos de la Policía Federal y la gente que piense, sobre todo sobre el Departamento de Explosivos. Tengan en cuenta que el Departamento de Explosivos de la Policía Federal fue fundado por el comisario general Alberto Villar, que era jefe de la AAA, y no se fundó solamente para desarmar bombas, sino también para ponerlas. Juan, no nos vayamos tan lejos. Horacio, Juan, les agradezco muchísimo que hayan venido a visitarnos a Agencia Paco Brondón. Gracias, José.